Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento vamos a tratar un tema acerca de la continuación de las parábolas que Jesús contó. Recordemos que anteriormente habíamos visto la parábola de los suelos, la parábola del sembrador, que es la base de las parábolas. Ahora vamos a ver también que el reino de los cielos se asemeja a las siguientes similitudes que vamos a ver. Vamos a ver que el reino de los cielos, en primer lugar, se refiere al dominio que Dios tiene en este tiempo en los corazones. En el futuro pues va a tener reinado literal en el mundo, en el universo, pero vamos a ver qué relación tiene la luz, qué relación tiene la semilla, cómo podemos nosotros dar un tratamiento a la luz, a la semilla, que pues vamos a ver qué es la palabra de Dios, qué resultados vamos a tener con esto y vamos a ver aquí en Marcos 4 del 21 en adelante. Jesús les dijo: ¿acaso si tienen una parábola la ponen debajo de una cesta o debajo de la cama? Por supuesto que no. La lámpara debe ponerse encima de una mesa, porque todo lo que está escondido se descubrirá, todo secreto saldrá a luz. Entonces el Señor está diciendo que hay una luz que tiene que ser distribuida, que tiene que ser conocida, que tiene que mostrarse. Dios es luz, en Él no hay ningunas tinieblas. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él dijo también: vosotros sois la luz. El apóstol Pablo dijo: antes erais tinieblas, pero ahora soy luz, andad como hijos de luz. El fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Quiere decir que al conocer a Cristo como Señor y Salvador, nosotros llegamos a ser luz. Es una forma de vida, de vivir en toda justicia, en toda benevolencia, en toda bondad y en la verdad. Sabemos nosotros de que la palabra de Dios es la verdad. Esta debe ser una forma de vida que todos deben de ver, no debe ser ocultada. Nuestra vida, nuestra justicia tiene que ser manifiesta a todos los demás, y también tiene que ser predicada la palabra de Dios, que es la luz. El Señor sigue diciendo entonces: oigan bien lo que les digo. En otras palabras, el que tiene oído para oír, que oiga. El reino de los cielos, la palabra de Dios, el Evangelio, tiene mucho que ver con la forma que nosotros escuchamos. La palabra escuchar en hebreo significa también obedecer y implica la idea de oír atentamente la voz del Señor. Entonces el Señor dice: pongan mucha atención a lo que oyen. La manera que ustedes den, así Dios les va a dar a ustedes. Entonces, en primer lugar, tenemos que nosotros que poner diligencia, que escuchar muy atentamente la palabra de Dios, creerla, recibirla, meditarla, ponerla en práctica y luego darla a los demás. Aquel que está dando, aquel que está sirviendo, Dios le da más. Aquel que no utiliza lo que tiene, dice que aún lo que piensa tener le será quitado. Cuando alguien entonces muestra interés en la palabra de Dios, Dios le da mayor entendimiento, porque al que entienda algo se le permitirá que entienda más, pero al que no entiende nada, hasta lo que entiende se le quitará. Entonces el entendimiento es luz, la palabra de Dios es luz. Por eso dice el Salmo 119, 18, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu instrucción o de tu ley. Y Jesús le dice después: el reino de Dios es como un hombre que planta semillas. El hombre descansa en las noches y se levanta durante el día, y todo el tiempo de día y de noche la semilla
sigue germinando y creciendo, pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano, llegando a ser espiga del trigo. Aquí está hablando del desarrollo del trigo desde que se siembra hasta que se cosecha. Cuando el grano está maduro, el hombre la recoge porque ya es tiempo de cosechar. Entonces el reino de los cielos se asemeja mucho con la agricultura en el sentido de que es una semilla que tiene que ser sembrada. No es para tenerla ahí, sino que es para vivirla, para predicarla. Los corazones habíamos dicho que es el terreno, que tiene que estar preparado y tiene que ser un terreno fértil. Pero lo que estamos viendo aquí es que la semilla, la palabra de Dios, tiene un potencial, tiene una calidad, tiene la capacidad intrínseca o en sí misma de producir fruto. Dice que el hombre que la siembra puede estar durmiendo o puede estar despierto, puede ser de día o puede ser de noche, que de todas formas la semilla va a producir, la semilla de trigo en este caso, va a producir. Entonces, vamos a ver entonces de que la palabra de Dios tiene un poder para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestras familias, para cambiar nuestra sociedad. Si nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios, si nosotros estamos alrededor de escuchar la palabra de Dios, la instrucción, y de ser discipulados por el Espíritu Santo, por su palabra, vamos a tener nosotros cambios y aunque no lo entendamos, pero va a ser así. Luego el Señor les cuenta aquí la última parábola. Dice, ¿con qué voy a comparar el reino de los cielos? ¿Con qué historia podré explicarlo? Es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas cuando se siembra. Pero cuando ya está sembrada, la semilla de mostaza se convierte en la más grande del jardín. Esta planta tiene ramas tan grandes que sirven de nido y protección a las aves. Aquí tengo cerca de mí una planta bastante grande que ha desarrollado. Fue una semilla en un momento, pero creció y tiene el propósito de dar estas flores tan preciosas que estamos viendo aquí. El reino de los cielos, habíamos dicho al principio que es el señorío de Dios. Nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero esto tiene que ver con la palabra de Dios, que aunque empiece muy pequeña, y la fe no se necesita ser grande, sino que genuina, con calidad. Cuando los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe, el Señor les contesta, si tuvierais fe como un grano de mostaza, les podías decir a este monte, quítate y échate a la mar, y os será hecho. Entonces, la palabra de Dios es para creerla, pero también para hablarla, debe ser parte de nuestro lenguaje, porque si hablamos la palabra de Dios, estamos hablando la verdad. Y luego esta semilla tan pequeña no se necesita ser grande, sino que se necesita tener la fe. Incluso la fe es un regalo de Dios, es un fruto del Espíritu que nosotros tenemos que cultivar, pero que tiene mucho que ver con la oración, tiene mucho que ver con el estudio de la palabra de Dios, con congregarse con otros cristianos, y va a haber un crecimiento. El Señor Jesús empieza su ministerio con 12 personas, luego eran 70, luego en el aposento alto eran 120, luego eran mucho más, y se extendió el Evangelio del Reino en el libro de los Hechos a todo el mundo conocido. A través de la historia ha crecido el reino de los cielos, especialmente los avivamientos que han habido en la historia, que han tenido que ver con volver a la palabra del Señor, volver a la oración, a la adoración. Que Dios nos dé este mismo sentir en estos días, que Dios nos dé hambre y sed de Él,
que Dios nos dé un espíritu de arrepentimiento, un deseo de consagración, un deseo de volver a la palabra y a la oración. Que Dios te bendiga en este momento. Esperamos que este estudio haya sido de bendición y que esa semilla que es la palabra de Dios, podamos tú y yo saber que tiene un potencial tan grande para cambiar nuestras vidas. Es luz para nosotros, para nuestra familia, para la sociedad. Es una semilla que tiene que ser sembrada, cultivada y luego cosechada, compartida. La palabra de Dios debe ser estudiada, debe ser meditada, puesta en práctica y compartida. Está hecha para que haya salvación, la salvación que es en Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la diestra de Dios intercediendo, viene por nosotros. Que el Señor te bendiga en este momento y te guarde. Te invito a que puedas escuchar otra vez este video y que puedas seguirnos, escuchar los anteriores si los deseas, compartir, y te puedes inscribir si no lo has hecho, haciéndole un clic a la campanita de notificaciones.